Hola, queridos seguidores de mi canal, bienvenidos. No olviden suscribirse y darle like a nuestro video. Una emotiva sorpresa en plena gala de premiación dejó al público sin aliento. Durante la ceremonia de premiación más esperada del año, cuando Bar Bakta subió al escenario para recibir su galardón como Artista del Año, nadie imaginaba lo que ocurriría segundos después. La noche ya estaba cargada de emociones, pero lo que estaba a punto de suceder la transformó en un momento inolvidable para todos los presentes. Mientras sostenía su premio con una sonrisa orgullosa, Bar se detuvo unos segundos, respiró profundamente y miró hacia la multitud. Luego, con una voz cálida y ligeramente temblorosa, dijo: Antes de decir unas palabras sobre este premio, hay algo más importante que necesito hacer esta noche. El público, confundido pero intrigado, guardó silencio absoluto. Entonces, Bar giró hacia el lado izquierdo del escenario y con un gesto elegante, extendió su mano mientras decía: Yamur Yüksel, ¿puedes subir al escenario, por favor? Un murmullo recorrió la sala. Las cámaras se giraron de inmediato hacia la reconocida actriz Yamur Yüksel, quien se encontraba visiblemente sorprendida. Su rostro mostraba una mezcla de emoción y desconcierto. Con pasos lentos y una mano en el pecho, se acercó al escenario. Al llegar junto a Bar, el artista metió la mano en el bolsillo interior de su saco y sacó una pequeña caja negra de terciopelo. Yamur, dijo con voz firme pero llena de ternura, sé que cometí errores, sé que te fallé. Pero cada día desde entonces, he pensado en cómo remediarlo. Esta noche, frente a todos, quiero decirte, perdóname. Esto es para ti. Al abrir la caja, el brillo de un collar de diamantes de diseño exclusivo, valorado en $1 millón, deslumbró a todos. El público estalló en un suspiro colectivo. Yamur, con lágrimas en los ojos, apenas pudo contener la emoción. Bar, yo, no sé qué decir, murmuró entre sollozos. Él le colocó el collar con delicadeza y, tomándola de las manos, añadió: No espero que todo se solucione esta noche, pero quiero que sepas que aún te amo, y que cada paso que doy, lo doy pensando en ti. Las cámaras captaron cada lágrima, cada mirada cómplice y cada aplauso emocionado del público. La escena fue tan poderosa que incluso los presentadores quedaron sin palabras durante unos segundos. Yamur, visiblemente conmovida, respondió: Gracias por este gesto, Bar. Gracias por no rendirte. Esto significa mucho para mí. La ovación fue inmediata y prolongada. La audiencia, compuesta en su mayoría por mujeres que han seguido durante años la historia pública de ambos artistas, no pudo contener las emociones. En redes sociales, los mensajes de apoyo y admiración se multiplicaron en minutos, convirtiendo el momento en tendencia mundial. Aunque muchos rumores habían circulado sobre una posible reconciliación entre Bar Bakta y Yamur Yüksel, nadie esperaba una declaración tan pública, tan emotiva y tan valiente. Fue una muestra de vulnerabilidad, de amor sincero y de esperanza. Un recordatorio de que, a veces, incluso bajo los focos y las cámaras, los sentimientos más verdaderos encuentran la forma de expresarse. El público, con la respiración contenida, observaba el momento con asombro. Aunque ya habían sido testigos de muchas sorpresas en galas anteriores, nada se comparaba a lo que estaban viviendo esa noche. Un amor que parecía perdido, pero que no estaba dispuesto a rendirse ante las adversidades. Nadie podía imaginar que, a través de un gesto tan sencillo pero tan profundo, la vida de dos personas pudiera dar un giro tan radical. El collar, que inicialmente había deslumbrado por su valor material, se convirtió en el símbolo de un amor que había sobrevivido al tiempo, los errores y las expectativas del mundo exterior. Era un recordatorio tangible de la promesa de no rendirse, de luchar por lo que uno realmente desea.
Cada diamante en ese collar representaba una de las pequeñas promesas que Bar había hecho en su corazón, promesas de no dejarse vencer, de pelear por su relación y, sobre todo, de no dejar que el rencor y las heridas del pasado dictaran su futuro. A medida que la ovación se fue apagando, las cámaras enfocaron las reacciones de los asistentes. Muchos se limpiaban las lágrimas, otros miraban con incredulidad, y algunos incluso se abrazaban, como si ese momento tan intenso los hubiera unido de alguna manera. La magia de la noche no solo había alcanzado a los protagonistas, sino que se había extendido a todos los que eran testigos de este acto de amor tan genuino. La relación entre Bar y Yamur no era un tema nuevo para la prensa. Durante años, habían sido el centro de atención tanto por su talento como por su historia de amor tormentosa. Habían compartido risas y lágrimas frente a las cámaras, y, como en todas las historias románticas, el amor y el desamor se habían entrelazado en sus vidas. Pero lo que hizo que este momento fuera aún más significativo fue la transformación de su amor en algo público, algo que trasciende la pantalla y toca las almas de quienes los observan. El hecho de que Bar decidiera hacer su pedido de perdón frente a miles de personas fue un acto de valentía. Sabía que, al hacerlo, ponía en riesgo su imagen pública, pero, al mismo tiempo, ofrecía algo mucho más valioso, una oportunidad para sanar viejas heridas. Tanto las personales como las que había dejado en su relación con Yamur. La vulnerabilidad, lejos de debilitarlo, lo hizo más humano ante los ojos de sus seguidores. Me has mostrado el verdadero significado del amor incondicional, dijo Yamur, sus ojos llenos de gratitud. Nunca imaginé que un día estaría aquí, frente a todos ustedes, recibiendo este gesto tan hermoso. Nunca imaginé que tendríamos otra oportunidad, pero hoy, con tu valentía, me has dado algo más valioso que cualquier joya, la posibilidad de seguir adelante, de sanar, y de saber que a pesar de todo, el amor siempre puede encontrar su camino. El abrazo entre los dos artistas fue el broche de oro de un momento cargado de emoción. La audiencia no dejaba de aplaudir, mientras los presentadores, que finalmente habían encontrado las palabras, expresaban su admiración por la valentía y sinceridad de ambos. Este es el tipo de historias que realmente importan, dijeron entre lágrimas. No se trata de los premios, ni de los trofeos, se trata de los momentos que nos hacen recordar que, al final, todos somos humanos. Queridas amigas, ¿ustedes qué harían si alguien a quien amaron profundamente les hiciera una declaración así? ¿Perdonarían? No olviden suscribirse al canal y dejarme sus comentarios. ¿Les conmovió tanto como a mí este momento? Nos vemos en el próximo video.